Hoy nos acompaña Gloria Jaramillo para hablarnos del color consciente. Gloria ha sido en los últimos años, en los últimos 2, 3 años, alguien que ha sido muy importante en la vida de Tertulias con Juana porque me ha acompañado en desarrollar todo lo que es la imagen de Tertulias con Juana, el color, el Instagram, y para mí ha sido un gran apoyo. Gloria Jaramillo también, por supuesto, su pasión y su profesión es el diseño. Bueno, Gloria, qué rico tenerte aquí con nosotros hoy para hablarnos del el color consciente. Y antes de entrar en ese tema, pues les cuento también que Gloria nos ha acompañado anteriormente en tertulias para hablarnos de su libro, ¿cómo se llama? De las mandalas. Mandalas, herramientas de poder para la vida diaria. Exacto, y estuvimos hablando de los chakras y estuvimos hablando también de los mandalas. Hoy estamos hablando de esa transformación que ha tenido también Gloria, trayendo el color muy consciente a su vida porque es su pasión desde que era muy joven. Cuéntanos un poco cómo el color transformó tu vida. Bueno, Juana, primero pues gracias por permitirme compartir de nuevo este espacio contigo, que es un espacio súper valioso y en el que pues sabes que aprecio muchísimo por la cantidad de información que compartes con toda la comunidad. Yo creería que el tema del color a mí de manera consciente empezó a atraparme cuando cuando yo estaba estudiando diseño visual, que es mi pregrado. Una de las materias pues que más disfruté fue la de psicología del color o donde veíamos psicología del color. Y a partir de allí, pues digamos que en todos los diseños que hacía para mis clientes, pues ya empecé a tener un poco de conciencia de qué colores sí usar y cuáles no, pero muy desde el mercadeo y desde la publicidad, desde cómo los diferentes colores influyen en la mente del consumidor. Pero más adelante, en el 2017, yo me voy por el trabajo de mi esposo, nos mudamos a vivir fuera del país y conozco en New Jersey a Luisa Martin, que también la conoces. A ella la conozco más o menos como en el 2019 y empezamos a hablar pues como del proceso que yo había tenido con los mandalas, de cómo ahí yo todavía no había estudiado, solamente había diseñado 3 libretas de mandalas con mensajes, 2 de ellas fueron con mensajes también de ángeles que eran canalizados por Marcela Arana. Y en esa conversación ella me dijo, Gloria, ¿por qué no estudias mandala terapia? Yo en mi vida había escuchado de eso y yo dije, ¿cómo así? ¿Qué es mandala terapia? Y entonces me contó un poquito, hice una certificación rápida online con un instituto de México que queda en Mérida y luego empecé como a buscar un poco más y encontré a una persona en Bogotá que tenía una certificación pues como muy completa en mandalas. Me encantó y ahí terminé de enamorarme del color. Se me abrió una puerta que no conocía a explorar el color de una forma mucho más espiritual, energética. Estudiando mandalaterapia, conozco también sobre el término de bioneuroemoción, que me encantó y me gustó tanto que me certifico también como acompañante en bioneuroemoción online también con el Instituto de Enrique Corbera. Y desde allí se me empezó a convertir como una obsesión, casi que vincular cualquier tema de la vida a 7 colores que están asociados con los 7 chakras principales. Y es así como empiezo cada vez a estudiar más a profundidad el color, sus aplicaciones y a enseñarlo también a través de los talleres. Y es que cuando encontramos nuestra pasión con lo que estamos trabajando y haciendo, se vuelve como una transformación completa de nosotros y de todo lo que nos rodea, porque eso es lo que venimos a hacer, a conectarnos con nuestra pasión, a conectarnos con lo que amamos y a entregarlo también a los demás. Eso es lo que los japoneses llaman el Ikigai, pero que nosotros llamamos el propósito, la misión de conectarnos con eso
que podemos hacerlo de tal forma que levantarnos todos los días a hacerlo es una delicia. Así es. Y eso es lo que haces hoy en día tú cuando finalmente definiste también, esto lo sé porque me lo contaste, definiste que querías trabajar esto de los colores del diseño con ese nivel de conciencia y de clientes que para ti estuvieran en la misma sintonía, en la misma frecuencia, para poder hacer un crecimiento mutuo, porque se hace además un crecimiento mutuo en ese desarrollo. Así es. Eso que acabas de mencionar, yo creo que ha sido uno de los pasos más importantes que yo he podido dar como profesional, porque muchas veces uno en el afán de querer tener más clientes o en el afán de quererse ganar una plata en un proyecto, termina aceptando cualquier cliente y cualquier proyecto. Y cuando ambos propósitos no están alineados, definitivamente el resultado final no fluye. Y esto aplica para cualquier profesión. Entonces, el año pasado, en algún momento yo dije, no, voy a seguir trabajando únicamente para personas que tengan el mismo propósito que yo tengo y es llevar bienestar y elevar la energía de personas y espacios. Y la forma en la que yo lo hago es a través del uso consciente del color. Entonces, de allí viene pues todo esto de la conciencia del color. Y en el bienestar lo vemos muy marcado porque el color lo podemos asociar, como mencionaba ahorita, a los chakras, podemos asociarlo entonces por ende a franjas específicas del cuerpo, donde a cada uno de los colores podemos asociar partes del cuerpo, a emociones, a etapas de la vida. Eh, Podemos asociarlo, en algún momento hice el ejercicio de empezar a revisar incluso códigos sagrados de Agesta, de acuerdo a su uso, a ver a qué franjas de colores podía asociarlo y fue un ejercicio súper lindo. Que ese lo hice para un live que hicimos con Carolina Rodríguez. Se puede asociar a la astrología, a los días de la semana, y tú solamente llegas a sentir interés por hacer cualquier asociación de estas cuando estás en un nivel de conciencia por lo menos un poquito más elevado que el promedio de las personas. Y cuando tienes un interés mayor de vivir en el mundo exterior y llevar el exterior al interior. Entonces, no se puede hacer con cualquier persona y con cualquier proyecto, porque pues yo creo que a ti también te ha pasado que hay círculos o hay espacios en los que uno empieza a hablar de este tipo de cosas y lo miran a uno como si estuviera hablando en chino, como está loca, ¿de qué habla? Como si no entendieran nada. Entonces, en ese orden de ideas, yo dije, no, yo con las personas con las que quiero compartir y quiero desarrollar proyectos, pues indudablemente es con personas que estén vibrando en la misma frecuencia en la que yo quiero vibrar. Cuando dijiste eso, me hiciste acordar de que así con esta locura también llevamos color a la vida en cierta forma, y es que hay una cantidad de expresiones que utilizamos coloquialmente en la vida y que son con una gran sabiduría. Por ejemplo, estar rojo de la rabia, verde de la envidia, ¿cierto? Sí. Y están relacionados con los chakras, que son los centros energéticos en nuestro cuerpo. Finalmente tenemos los 7 colores en los 7 chakras. Somos seres arcoíris que cuando alineamos todos nuestros chakras, pues llevamos un nivel de conciencia de expansión a nuestra vida, y eso es lo que queremos: sintonizarnos, balancearnos, armonizarnos, vivir esa vida completa para entregarla también a los demás. Cuéntanos un poquito del color. ¿Qué es el color para que podamos entenderlo? ¿Por qué en los chakras? ¿Por qué los vemos en todos los estados? Porque independiente, yo pienso que independiente de ser, de saber qué significan los colores, los absorbemos naturalmente, independiente que no sepamos. Cuando tú vas a caminar a la naturaleza, el verde está por todos lados y te calma. Así es. Es como,
Sí, cada color tiene en su esencia una energía específica. Digamos que, o sea, la explicación científica tiene Ujú, que ver con el reflejo de la luz sobre cada ujú, una de las superficies, pero acá vamos a hablar un poco más es de la energía asociada a cada uno de estos colores. La naturaleza, como mencionabas, el color principal en ella es el verde y es esa energía que una vez tú entras en contacto con ella, te da una paz y una tranquilidad porque los colores y sus asociaciones nos transmiten la energía de lo que los mismos objetos o los mismos seres que lo portan son en sí mismos. Entonces, por ejemplo, si yo veo acá un bosque, si yo veo una cantidad de árboles, pues ellos no se mueven de ahí. Ellos ujú, están ahí en constante crecimiento, en constante expansión, pero no se desplazan a ningún lugar, están en paz, están en tranquilidad, fluyen con lo que pasa en el ambiente y eso mismo es lo que nos transmiten a nosotros cuando vamos y nos sentamos o caminamos en medio de un bosque, nos transmiten esa misma sensación de podemos estar quietos, podemos sentir qué pasa si nos invitan un poco a cerrar los ojos y sentir lo que hay alrededor, los sonidos, las sensaciones corporales, pero cuando nos vamos, por ejemplo, a un color rojo, pues lo podemos asociar, no sé, con el fuego. El fuego no para, no para, ujú, está todo el tiempo chispeando y en movimiento. Entonces, eso mismo genera en nosotros. Entonces, esa es otra forma de ver y sentir el color de manera consciente. Si empezamos a analizar lo que nos rodea y los colores de eso que nos rodea y empezamos a revisar cada uno de esos elementos o cada uno de esos seres, cómo se comporta, nos empezamos a dar cuenta que ese mismo comportamiento que tienen influyen en nosotros. El cielo, por ejemplo, es también como una tranquilidad, cuando el cielo está azul, sin nubes, azul profundo, te genera tranquilidad y calma. Esa misma Pues mira, sensación es la que le genera a tu cuerpo, por ejemplo, cuando usas prendas de vestir azules. Tu frecuencia cardíaca está tranquila, te sientes calmada y por algo es el color que recomiendan para las entrevistas. Te recomiendan ir con un color azul oscuro. Azul, azul no oscuro. azul brillante. Sí, no, porque el azul genera eso, es un color que transmite confianza, que transmite paz. El azul del cielo, pues no es oscuro, pero en sí toda la gama de los azules te generan esa sensación de confianza, de paz y de tranquilidad. Entonces, si tú te vas a ver muchos de los bancos y de las entidades financieras, el color de su identidad corporativa es el azul. En Ujú, Colombia, realmente no conozco cuál es el racional del color rojo en el Banco de la Vivienda, pero si nosotros nos fuéramos a analizarlo desde el simbolismo del rojo, el rojo está asociado con nuestras necesidades básicas y la vivienda, que es un banco en Colombia, su identidad corporativa es roja. Y es un banco que en su esencia está pensado para que las familias puedan adquirir su vivienda. Y como la vivienda es una de nuestras necesidades básicas, digamos que ahí es donde yo le encontraría como ese sentido de el rojo en su identidad corporativa. Y así cuando empezamos a analizar también cada una de las marcas, empezamos a encontrar que cuando han sido desarrolladas por personas que entienden y conocen el real simbolismo de los colores, siempre hay una razón de ser detrás de, cosa que no sucede, por ejemplo, en el mundo de los emprendimientos, cuando los colores son elegidos así como es que es mi color favorito. Y ahí, sin darnos cuenta, estamos cometiendo un error gravísimo porque a veces puede ser que el color que sea el color favorito coincida y de pronto esté alineado con la marca, el producto o el servicio.
pero otras veces no tiene absolutamente nada que ver. Y desde ahí ya estamos arrancando mal con lo que estamos proyectando. Cuando lo estamos proyectando. Sin embargo, por ejemplo, los colores que tú escoges o que tú prefieres en tu vida están ya hablando de ti, porque eres el color que estás en tu vida, en tu espacio, significa mucho. Por ejemplo, yo veía el azul lo cogí, o sea, lo tengo desde muy joven, me acuerdo, el azul siempre me ha encantado, el azul oscuro también, pero coincidencialmente, cuando veía lo de los arcángeles, el miércoles es el color azul, generalmente me he visto azul, mi marca es azul, entonces me pareció increíble también que a veces, como tú dices, si nos dejamos llevar por esa conciencia interna, por ese instinto que va conectado de verdad a tu ser superior, está guiándote sin saber la vida a lo que tú tienes que hacer de una forma casi mágica. Así es. Eso que acabas de decir lo quiero dividir como por dos vías. La primera Ujú. es súper cierto que lo que proyectamos a nivel de color en el exterior es porque ya lo tenemos en el interior. Y yo insisto mucho en mis talleres y en mis charlas que cuando hablamos de pronto las personas dicen, no, es que yo no puedo usar X color o yo amo tal color u odio tal color. La primera invitación que yo hago y el primer ejercicio en el que trabajo con las personas es a explorar la Ujú. relación personal que tenemos con cada uno de esos colores, porque allí es donde vamos a encontrar las claves para descubrir que realmente lo que nos gusta, lo que odiamos o lo que amamos de un color no es el color como tal, sino experiencias de vida que hemos tenido que están asociadas de alguna forma a ese color. Y es súper lindo como inmediatamente con ejercicios que son muy prácticos de escritura se generan cambios inmediatos por la información que se hace consciente. Entonces, eso es espectacular. Y por otro lado está lo que acabas de mencionar de que cuando estamos en un nivel de conciencia y de conexión con nuestra fuente, solo basta confiar en la intuición porque nuestro campo energético sabe lo que necesitamos y muchas veces, como ya tenemos interiorizada tanta información, aparentemente de forma inconsciente hacemos elecciones que cuando las analizamos están totalmente alineadas con lo que realmente necesitábamos. Hablaste también de los arcángeles. Esa es otra forma en la que podemos, o es otro tema, otro grupo al que podemos asociar los colores, por ejemplo. Hay algo a lo que quisiera invitarlos y es a que cada uno empiece a generar como sus propios códigos de color. Si van a internet van a poder encontrar muchísima información y van a poder encontrar entonces de acuerdo a los ángeles, de acuerdo a los chakras, de acuerdo a los días de la semana, de acuerdo a una filosofía, una corriente, la una o la otra. Busquen información, pero quédense únicamente con la que cada uno realmente resuene y empiecen a armar sus propios cuadros y sus propias guías de qué color usar, cuándo usarlo y por qué usarlo. Porque ahí es donde cada uno va a poder hacer realmente como sus códigos de color personalizados, adaptados a sus necesidades. Porque cuando nos dejamos guiar únicamente por la información que existe, vamos a darnos cuenta que los estudios de color y de influencia de color que encontramos en Internet han sido aplicadas para una región o para unas regiones, pero no para otras. Entonces, eso fue algo que a mí me pasó cuando estaba haciendo mi libro, cuando lo estaba escribiendo. Inicialmente yo quería poner en él información de consulta para que la gente pudiera saber, listo, entonces los lunes, ¿qué color uso? Los martes, los miércoles. Y en un momento dije, no, esto es lo que ya existe y a lo que la gente puede tener acceso.
Y ahí es cuando le doy completamente la vuelta y lo convierto en un libro de autogestión emocional, de autoconocimiento y de autocanalización de información. Porque, por ejemplo, culturalmente en Colombia, para un velorio y para un entierro, la gente se viste de negro y es el Ujú. color del luto, pero si nos vamos a Oriente, es el blanco. Y si vemos acá, el color rojo puede tener un simbolismo y en estos días hablaba con una amiga eh, cuyo país tiene temas políticos muy complicados hace muchos años y ella me decía, la mayoría de personas que conozco que tuvimos que salir de mi país no podemos usar el rojo, lo rechazamos Mm. absolutamente porque está directamente relacionado con el gobierno y era un color que yo amaba y me acuerdo de un vestido que tenía, que me ponía, que me encantaba, pero una vez salí de mi país no fui capaz de volverlo a usar y yo decía, wow, de verdad que las asociaciones que hacemos con los elementos asociados a una situación traumática que hemos vivido son impresionantes. Y en la medida en la que no hablemos de eso y no lo exterioricemos, pues va a empezar a generarnos mucho daño. A tal punto que personas que vivan una situación como esta, el día de mañana perfectamente podrían desencadenar, por ejemplo, una alergia o enfermedades en partes del cuerpo que estén asociadas al rojo de manera inconsciente porque asocian todo lo rojo con haber tenido que desligarse de sus raíces, de su país, haber salido y el hecho de ver el color les recuerda ya esos momentos, lo que se ha vivido y las alergias, por ejemplo, que es el caso, es lo que tomé como ejemplo en este momento, las alergias nos hablan de una situación que pone nuestra vida en peligro y son tan poderosas los engramas que generamos que solamente con ver el color asociado a eso podemos desencadenar una alergia. Entonces, y empieza uno a indagar y a indagar. Entonces dice, es impresionante cómo el color se convierte, siendo aparentemente un tema tan elemental, se convierte en un portal para acceder a información demasiado profunda, que se convierte en una herramienta que todos tenemos a nuestra disposición y que podemos empezar a utilizar de una forma muy fácil a través de distintos medios. Y es que hablaste allí de lo que son las emociones y ahí existe una tabla con las emociones y con los colores que tú también lo decías, están en las partes del cuerpo, también tienen los colores con los órganos, porque por eso dicen de ciertos alimentos, por También. ejemplo, para ayudar al cuerpo, pero con las emociones que lo hablabas anteriormente y además tú lo estudiaste con la bioneuroemoción. Eh, los colores, los colores están asociados con las emociones. Por ejemplo, hablaste del rojo de esta persona que era muy difícil y finalmente está en el primer chakra, que es la conexión a su país, a su familia, a sentir pertenencia. Entonces, y la invitación que tú haces en esos talleres es llevarte al color, a la emoción que sientes, al evento que tuviste y desde allí sanar utilizando el mismo color, porque los colores tienen también polaridades. Está el rojo, tú hablabas del rojo, es, por ejemplo, rabia, pero a la vez es la pasión, lo que te mueve, la acción. Exacto. Entonces, sí, Yo lo sí. trabajo de una forma muy práctica. Yo no soy muy amiga de las meditaciones en calma y de cerrar los ojos y de irnos a llevar el color a la parte del cuerpo porque mi personalidad no es así de calmada. Yo tengo una personalidad mucho más activa y necesito sentir que estoy materializando algo, no lo puedo dejar como en algo tan etéreo, digámoslo así. Entonces, mis talleres son súper prácticos. ¿Qué hacemos? Trabajo muchísimo la escritura y la herramienta de los mandalas.
Entonces llevo a la gente a revivir experiencias que ha tenido asociadas a un color y trabajamos un ejercicio que está inspirado en la inversión de pensamiento, que es básicamente darle la vuelta a una experiencia y a una historia que hemos vivido, que nos hemos venido contando solo desde lo negativo, para invertirla y de ahora en adelante empezar a contarla desde un lado positivo. Porque tú hablabas de las polaridades. Así como los colores y cualquier cosa en la vida tiene polaridades, las historias que nos contamos y que hemos vivido también, todas, por lindas o por tristes, lo que sea, van a tener las dos caras de la historia. Una misma historia puede haber sido vivida absolutamente espectacular, amorosa, increíble para alguien, y ese mismo escenario pudo haber sido vivido desde un lugar súper triste, duro, de distanciamiento para otra persona. Voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy, muy común y pocas veces lo valoramos y lo vemos. Y es el caso, por ejemplo, de las personas que trabajan en servicio al público, atendiendo, por ejemplo, en los almacenes, en los restaurantes. Son personas que mientras nosotros estamos en nuestros días, por ejemplo, de descanso y de familia, disfrutando y gozándonos, y muchas veces vemos a las personas y decimos, ay, pero ¿por qué está haciendo mala cara? Ay, pero es que porque no podrá atender bien, porque no podrá sonreír. Y se nos olvida que estas son también personas que también tienen su familia y que esos días que en la generalidad son de descanso y de disfrute para la mayoría de la gente, ellos están ahí trabajando y están alejados, por ejemplo, de su familia y tal vez para muchos es el único día que podrían compartir con sus hijos, no sé, me estoy inventando el día. Entonces, y es un mismo escenario, por ejemplo, un restaurante o un almacén. Entonces, es también como ponerse un poquito como en ese lugar del otro y entender que también cuando le decimos a alguien, oye, pero no es para tanto, ¿por qué exageras tanto? No le des tantas vueltas a esa historia. Si alguien le está dando vueltas a la historia, es porque la está sufriendo, es porque realmente le está afectando. Entonces, más bien, ¿por qué no invitamos a las personas a, ven, vivamos esa historia desde otro lugar? ¿Qué nos está aportando vivir o haber vivido esa situación? ¿Qué nos deja de positivo? ¿Qué nos enseñó? ¿A qué lugar nos permitió llegar? ¿A qué personas nos permitió conocer? Muchas veces hay que vivir situaciones complicadas para poder tomar la determinación, por ejemplo, de emprender un estudio o un trabajo o un viaje, que si no hubiera vivido esa situación complicada, nunca lo hubiera hecho. Entonces, las situaciones difíciles nos invitan a salir de nuestra zona de confort y salir de nuestra zona de confort necesariamente significa ponernos en acción, activar toda esa parte creativa y tomar decisiones que de otra forma, pues sencillamente no tomaríamos. Entonces, si empezamos a ver estas situaciones desde ahí, vamos a poder cambiar el chip de eso que nos pasó y nos sufrimos y verlo desde otro lugar. Que esa es la invitación y nos estaba compartiendo Gloria de cómo podemos cambiar chips que tenemos en nuestro cerebro de ideas fijas, cómo cambiar esa idea y poderla llevar a través de la escritura con colores, que lo pueden hacer también, o sea, el libro de ella hace ese trabajo de hacer por escritura y por color y con mantras especiales, frases especiales, hacer toda esa introspección y hacer ese cambio de visión de lo que estamos haciendo. Finalmente, el color es un lenguaje y como lenguaje debemos decodificarlo para integrarlo también en nuestra vida. Cuéntame, cuando tú hablas de el color, de llevarlo en la cromoterapia, tú integras a manera que puede hacer cambios sin sencillamente porque el color es energía, te hace cambios internos, esa es la cromoterapia. Mira, la cromoterapia es una terapia que a través de la imposición
de elementos de un color específico en partes específicas del cuerpo te generan bienestar. Yo personalmente no aplico la cromoterapia desde la imposición en el cuerpo, sino desde la conciencia del color Ujú, para a partir de ahí acceder a información que tenemos en inconsciente, y lo trabajo es desde la mandala terapia, que básicamente es una terapia que integra el uso de mandalas con un propósito puntual y el uso de gamas de colores específicas acordes a lo que queremos trabajar puntualmente. Entonces, no sabría decirte si específicamente trabajar el color en los mandalas haría parte o no de la cromoterapia, porque desde el conocimiento que tengo, la cromoterapia como tal es la aplicación de los elementos de color en partes puntuales del cuerpo, que usualmente se trabaja acostado en una camilla o sentado, y hay diferentes herramientas para hacerlo. Algunos lo trabajan, por ejemplo, acompañado de los sólidos platónicos o de círculos del color específico. Sé que se puede trabajar a través de las luces también. Hay duchas de cromoterapia para poder hacer baños de color. Entonces, más allá del nombre que le demos a cada una de estas terapias, en cualquiera que elijamos, lo más importante siempre es la intención que ponemos en cada una de ellas. Porque desde allí, desde la intención, ni siquiera verbalizada, sino desde el mismo pensamiento de la intención que ponemos, ya estamos generando cambios y le estamos dando órdenes a las células de nuestro cuerpo y a nuestro campo energético. Si es así, tú en las mañanas sientes primero el color que te vas a vestir. ¿Lo sientes primero? O sea, ¿el color te escoge a ti o tú escoges el color? Pues no sé, yo creo que es como en doble vía. Yo normalmente cuando tengo algo importante, Ujú. pienso qué tengo, y elijo el color para eso específicamente que voy a tener importante en el día. O a veces me pongo un poco temática. Ayer no sé si cuando les estaba contando algo de la integración de la unidad, tú estabas conectada. Les voy a contar ese ejemplo. Por ejemplo, de unos 2 meses para acá, encontré con una amiga, gracias a una lectura que me hizo y a una conversación que tuvimos, que tenía que empezar a trabajar en la unidad porque estaba yéndome o a un extremo o al otro. Entonces, si me voy a trabajar en la unidad y lo llevo al lenguaje que me gusta utilizar, que es el de los colores, pues entiendo que lo asocio con el chakra corazón, que es el chakra que nos permite estar en unidad y en equilibrio entre nuestra parte energética y nuestra parte material. Y a partir de ahí, entonces empiezo a utilizar en mayor conciencia, haciendo más énfasis en tonalidades verdes y rosadas, que son las que están asociadas a este chakra. Entonces, si lo veo desde ahí, he empezado a utilizar mucho más los colores, y no necesariamente en toda la indumentaria. Lo hago, por ejemplo, en los colores que utilizo en las uñas. Entonces, estos que tengo son un verde limón y con unas líneas azules. Entonces, cada vez que voy a pintarme las uñas, yo digo, bueno, ¿qué quiero trabajar? Entonces, sigo trabajando unidad, voy a utilizar el verde, y quiero poner también un matiz de azul para que me ayude en los temas de cómo expreso mis ideas y cómo voy a comunicarme con los demás. Entonces, esos pequeños elementos que son pequeños pero muy notorios y muy visibles, me están recordando todo el tiempo la unidad y la comunicación, que son cosas que quiero trabajar de manera consciente en este momento. Y así puedes ir haciéndolo con diferentes cosas, no necesariamente poniéndote toda la ropa del mismo color. Y si te das cuenta, en los aretes que tengo también están apoyando esa misma idea de chakra corazón, porque son rosados, y las Mm. rosas son las flores que están asociadas a nuestro chakra corazón. Entonces son elementos sutiles que tú puedes ir integrando a la cotidianidad, y en la medida en la que los haces más conscientes, lo vas a ir haciendo de una forma
más automática, entre comillas, porque es una información que ya tienes muy interiorizada. Y con lo de la unidad me pasó algo súper interesante y fue cuando Lina me dice, Lori, es que pareciera por muchas cosas que estoy viendo y por lo que estamos hablando, que estás o en un extremo o en otro. Al otro día me miro las manos y le digo, Dios mío, o sea, es que lo estoy aplicando a todo. Le digo, una mano me la pinto de un color y la otra del otro color absolutamente contrario. Entonces, es empezar también a observar esas acciones que se van volviendo un patrón en nuestra cotidianidad que nos están queriendo decir también de nuestro interior. Pues inmediatamente cambié y a la siguiente vez que fui a hacerme las manos, que pareciera algo eh, en esencia ¿cuál será la palabra? Como tan inofensivo, tan insignificante, está generando una acción que se refleja en nuestro interior. Porque todo lo que exteriorizamos, como decías ahorita, de los colores que proyectamos, están hablando algo de nosotros. Asimismo, los elementos que utilizamos, las palabras que utilizamos, todo está hablándonos algo de lo que tenemos en nuestro interior. Entonces, para mí eso fue muy revelador e inmediatamente dije otra vez las dos manos de igualitas, necesitamos trabajar en unidad y son pequeños cambios que te van ayudando a hacer un cambio de 360 grados. Haciendo esa transformación tuya conscientemente, que lo acabas de decir, escogiendo, por ejemplo, el verde para el corazón, que hablábamos anteriormente del rojo para conectar, si quieres conectar a la tierra, al lugar, las personas que se están moviendo. Cada color tiene un mensaje. ¿Podrías contarnos brevemente? Porque si no, y mientras que nos cuentas brevemente cada uno de los colores, pues la invitación sería más bien a sentirlos, a vivirlos, de golpe hasta cerrar los ojos, a ver qué sientes, si el color te estimula, te calma, te habla, qué te dice, si estás sintonizado con lo que Gloria dice, porque a veces también los colores, o sea, los percibes tú, como decías anteriormente, diferente, depende de dónde estés y depende de tu misma vibración. Así es. Una pregunta genérica para todos podría ser, cuando pienso en cada uno de los colores, ¿a dónde me lleva? ¿Qué sensaciones genera en mí? Y empezar a escribirlas. Y si uno empieza a hacer este ejercicio de una forma repetitiva, cada vez va a encontrar más y más información que le va a servir un montón. Entonces, digamos que siguiendo este planteamiento que haces, a mí me gustaría hacerles una invitación a pensar en frases o en momentos para que a partir de allí empiecen a dar respuesta y a vincularlas con los colores. Entonces, por ejemplo, para el color rojo, pensando en este color, yo los invitaría a contestar una pregunta y es, ¿cuáles son las personas que más los han inspirado en su niñez? Esto asociado al color rojo. Cuando pensemos en el color naranja, y pueden incluso sentarse a colorear con cada uno de los colores. Cuando pensemos en el color naranja, yo los invitaría a pensar, a devolverse a esa edad entre los 7 y los 14 años y recordar qué era lo que más disfrutaban hacer, bien sea un juego, bien sea crear algo, qué es lo que más disfrutaban, porque este color está asociado a nuestra capacidad de creación. Cuando pensemos en el color amarillo, entonces los voy a invitar a que identifiquen dónde está su fuente de poder para llevar a cabo algo en la vida. Y dense cuenta si está en su interior o si están dándole ese poder a otras personas. Es decir, si toman decisiones y se ponen en acción por cuenta propia o si cada vez que van a tomar una decisión y a ponerse en acción, tienen que esperar la validación de un tercero. Dime. No, estaba pensando que si con cada uno de los colores que decías, por ejemplo, del color rojo que te inspira en tu niñez,
si después de que encuentras o con el color anaranjado, recordar entre los 14 y los 21 años qué experiencia tuviste, ¿cierto? Porque allí está la capacidad de crear, o en el amarillo de tu centro solar, que es tu poder. O sea, lo miras, lo escribes y después de escribirlo, cuando ya descubres en qué momento de tu vida está, ¿qué haces con ello? Mira, Juana, el simple hecho de escribirlo y encontrar información ya te da pistas para generar cambios en tu ser. Y como con toda la información que llega a nuestras manos, eres tú quien Ujú, decide qué hacer con ella. Puedes ujú. ignorarla, puedes creer que es invento de tu mente o puedes ponerte incluso un plan para tomar acciones y en el caso, por ejemplo, del color naranja, si recuerdas y traes a ti esas cosas que te encantaba hacer, que disfrutabas y que lo hacías casi que automáticamente, puedes darte cuenta que todas o muchas de esas hoy en día ya no las haces. Y si ya no las haces y puede ser que digas, wow, claro, yo tengo un bloqueo creativo. ¿Qué pasa si como estoy bloqueado en mis ideas, vuelvo a irme a estas cosas que disfrutaba hacer de una forma natural que hoy en día ya no hago? Y si empiezas a desarrollarlas y te das el permiso de volverlas a vivir, estoy casi segura que ese bloqueo creativo va a desaparecer. Me hiciste, o sea, me hiciste, a medida que estabas hablando, pensé exactamente qué hacía yo a los 14, 21 años que me encantaba, ¿verdad? Entre los Y 7 y des los 14. Entre los 7 y los 14 es el naranja. sí, entre los 7 y los 14. Bueno, entre los 14 todavía está esa parte que me gustaba y era cantar, cantaba. Y Y hoy en día luego siguió, cantas. no, y luego seguía, y eso siguió después, más adelante, ¿cierto? En a capela, con el coro del colegio, con el conjunto, o sea, era algo que me fascinaba y hoy en día no hago. Es importante porque el cantar abre el chakra de la garganta, Sí. eh, que es importantísimo de la comunicación. Ah, Bueno, finalmente mi carrera por casualidad fue la comunicación y estoy haciendo esto también llevada por ese llamado del alma y si empiezo a unir los puntos es coincidencial lo que estás diciendo, es increíble, ¿no? es impresionante. Y pues acuérdate que nada es coincidencia, ¿no? Mm, Nada es mm, coincidencia y todo lo que hacemos, lo que vivimos, lo que experimentamos es un punto más que se va armando en en nuestra gran matriz de la vida, que si pudiéramos ponerlo todo en un mapa, nos daríamos cuenta como un acontecimiento que podría parecer insignificante a los 10 años, hoy está detonando algo en nuestra vida 30 años después. Entonces, en ese sentido, es como, wow, nada es casualidad. Y te voy a contar una experiencia que yo tuve. A mí, yo insistí muchísimo toda la vida a mis papás cuando estaba niña que me metieran a clases de pintura y que quería que Oscar Naranjo, que era un pintor en Manizales, pues que era cercano a la familia, yo quería que él me diera clases. Yo era muy, muy inquieta y este señor siempre decía, no, yo no le doy clases a niños y yo creo que él me veía brincar por todas partes y correr. Él diría, esta niña llega a entrar a mi taller y pues me lo va a desbaratar. Y mi papá, yo no sé si le habrá insistido o no, el caso es que siempre me decía, no, que Oscar no le da clases a niños, que no. Entonces yo cada vez que tenía la oportunidad de ver algo que él hacía, ponía mucha atención. Y hoy en día, cuando yo utilizo colores Prismacolor y los Premiere y los y me siento a hacer una ilustración, la técnica que utilizo para difuminar los colores fue una técnica que aprendí viéndolo a él, pero que además él la aplicó por error, porque fue un accidente. Él estaba en un centro comercial en Manizales haciendo lo que llamaríamos hoy un en vivo de ilustración. Estaba pintando unas aves, porque él pintaba muchas aves, y se le regó sobre la ilustración un frasco de trementina. Él inmediatamente cogió un pincel o la herramienta que habrá tenido ahí a la mano y empieza a difuminar estos colores y yo quedé, pero asombradísima
Y eso que vi cuando tenía, ponle tú, no sé, entre los 8 y los 12 años pude haberlo visto. Lo Ujú. apliqué por primera vez en mi vida cuando estaba en la universidad, di tú 10 años después, pero fue algo que a mí se me quedó grabado y nunca olvidé. Y si no hubiera visto eso, yo no trabajaría las ilustraciones con colores y como los difumino hoy, y pues el resultado final de mis obras de arte, cuando las trabajo a partir de una digitalización de una ilustración a mano, no serían lo que son porque pues sencillamente utilizaría una herramienta totalmente distinta. Entonces, nada es casualidad, todo nos va dejando una semillita que cada uno decide en la vida si la cultiva, si la cosecha o no. Y así pasa con todo. Y es en ese ejercicio naranja que ves tú lo que te gusta y tu pasión. Continuemos después del amarillo. Bueno, entonces, eh, si queremos trabajar cómo están nuestras relaciones, podemos preguntarnos cómo tejo las relaciones con las personas que me rodean. Entonces acá podemos trabajar tanto el color verde como el rosado. Yo los invitaría a que los trabajen en conjunto porque los dos los van a llevar a tejer relaciones, pero desde dos lugares diferentes. El azul podemos trabajarlo para explorar. Dime. El verde qué significa, y el rosado para todos es muy fácil verlo con amor. El verde y cómo los enlazas a los dos en el corazón o en ese trabajo en las relaciones. Pues mira, normalmente asociamos el rosado con el amor, con la ternura y como con toda esa Ujú. energía maternal y de Sí. cuidado hacia otros. El verde, como lo vemos en la naturaleza, yo lo he asociado más cuando lo trabajo a ese dar incondicional hacia los demás. Mm. Cuando damos y cuando compartimos sin esperar nada a cambio, que básicamente es lo que Ujú. hace la naturaleza. La naturaleza se está regenerando, está ahí, nos está dando y dando y dando, aunque Todo el nosotros tiempo. muchas veces ni siquiera la volteamos a mirar. Y muchas Ujú. veces la volteamos a mirar y lo que hacemos es generarle un daño y ella sigue ahí, sacando la fuerza de donde no la tenga muchas veces y dando y dando y dando. Pero Ujú. esas son las conclusiones y los momentos a los que quisiera invitar a que cada uno llegue una vez empieza a conectar y a colorear utilizando cada uno de estos colores. Utilizando las tonalidades turquesas y azules claros, los invitaría a preguntarse qué estoy comunicando a los demás y cómo lo estoy comunicando. Y muy importante, si sí estoy exteriorizando todo lo que mi ser me está invitando a exteriorizar o si hay cosas que estoy guardando para mí. Cuando Entonces, dices de estar eh, guardando para ti, también es tu comunicación interna, la miras también ahí. no, ahí no Ok. vemos la comunicación interna y vemos es todo lo que exteriorizamos, todo lo que comunicamos. Y cuando Ok. nos quedamos callados también estamos comunicando algo. Lo que pasa es que Ujú. desde acá vemos más es todo lo que sí ponemos afuera. Y acá, pues también es hacerles una invitación a que uno no comunica solamente con lo que vocaliza. De hecho, lo que vocaliza tiene un porcentaje muy bajito versus Mínimo. la expresión corporal. La Ujú. expresión corporal habla y está dándole una cantidad de mensajes y de señales al interlocutor mucho más potentes y en un porcentaje mucho más alto que la misma verbalización. No me acuerdo exactamente el porcentaje, puedo equivocarme, pero si mal no estoy, el 70% es la expresión corporal y el 30% es lo que estamos diciendo con nuestra voz. Ujú. Y acá, entonces, también quisiera invitar a las personas que a veces les cuesta hablar y decir en palabras lo que sienten, a que utilicen otras formas de expresión, que puede ser la escritura, puede ser cualquier medio de expresión artística, que Ujú. puede ser desde el baile, el canto, la escritura, cualquier herramienta que podamos utilizar que nos permita expresar algo de lo que tenemos en nuestro ser,
va a servirnos para poder liberar eso que queremos decirle al mundo y que no siempre somos capaces de hacerlo a través de nuestra voz. Luego podemos trabajar con el color azul oscuro, un azul muy, muy, muy oscuro, Profundo. que es el que se llama índigo. Y aquí vamos a podernos preguntar qué es lo que hay en lo más profundo de nuestro ser, eh, que quisiéramos poder compartir con los demás. ¿Dónde vamos a integrar esa voz interna que tenemos que se llama intuición con los aprendizajes que hemos tenido en la vida y la capacidad que tenemos para crear, pero ya no una capacidad creativa como muy intuitiva en el sentido de no sé para qué sirve esto, pero ensayemos, no tan explorativa, sino desde la conciencia. Y por último, vamos a trabajar el color violeta y acá la pregunta que los invito a hacerse es, ¿qué quiero dejar de mí en el mundo? ¿Qué huella quiero dejar en los demás? ¿Qué es esa capacidad que tenemos para trascender? Qué lindo. Gracias, Gloria. Fíjate que el otro día escuché a una persona explicar lo de los colores de los chakras que estabas hablando aquí y lo decía en una forma que me pareció impresionante. El primero se tiene que acordar es el rojo, con eso se tiene que acordar el rojo que es la familia, la conexión a la tierra, pero decía, te conectas, unes el rojo y el amarillo que tienes en el centro de poder y cuál te da el color de la mitad, Sí, el naranja. sí. Luego coges el amarillo, el naranja el amarillo con el verde y te da el azul de la garganta. Ajá, el Y amarillo con el azul. Te da el el verde del amarillo con el corazón. azul, perdón, Ujú, sí, te ujú. da el verde del corazón y así va subiendo, que me pareció increíble para conocerlos. Todo esto, esta invitación de hacer más presente, más consciente el color. ¿Cuál dirías como un mensaje final para que nos quede de este live? Pues a mí me gustaría invitarlos a que hagan sus propias tablas de color, indudablemente. A que exploren y esa conexión que tienen con cada uno de los colores, a que se permitan escuchar y sentir cada uno de los colores que les dicen y cómo los hacen sentir. Y más allá de cómo los hacen sentir, a indagar en por qué los hacen sentir de esa manera. Y muchas veces van a encontrar la respuesta al por qué en las historias que tienen en su vida. Bueno, muchísimas gracias y que lo decías también con la escritura, que es una herramienta increíble que si la dejamos escribir libremente nos conecta con algo más allá de nuestra mente, donde estamos abriéndonos como a ese lenguaje y a esa energía de nuestro ser interior. Así es. A todos, sí, Gloria, muchísimas gracias por este espacio, por compartir pues todo lo que nos has dicho hoy. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Muchas gracias, Juana, y a todas las personas que nos acompañaron hoy, que van a ver este video más adelante y pues si hay alguien que quiera profundizar en este tema, yo feliz de seguir hablando del color.